Rodolfo Hernández Suárez nació el 26 de marzo de 1945 en Piedecuesta, Santander. Desde su niñez se radicó en Bucaramanga. Empresario, líder social y emprendedor. Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Colombia. Desde el año de 1971 desarrolla obras como ingeniero civil en proyectos de vivienda local. En 1972 funda su constructora HG, basado en la construcción de viviendas. Se interesaría en proyectos regionales destinados a impulsar el desarrollo urbano de determinadas zonas nacionales, específicamente de la ciudad de Bucaramanga. En el 2015 financió su propia campaña y ganó la alcaldía de Bucaramanga sin el apoyo de la clase política santandereana. A partir del 1 de enero de 2016 fue el alcalde de la capital de Santander. Hernández ha liderado el movimiento político bajo los principios de lógica, ética y estética en la política, cuya denominación es también el lema de su gobierno. En distintas ocasiones se ha reunido con líderes comunales y jóvenes para reunir apoyo a su propuesta política. Su visión de la política y la administración pública le ha otorgado cierta facilidad para promover sus ideales políticos entre redes de periodismo y comunicación. Actualmente es precandidato a la presidencia de la República para el periodo 2022-2026. En marzo 13 del 2022 está la primera oportunidad de empezar a cambiar a Colombia. Y es la oportunidad para elegir los senadores y los representantes a la Cámara. A propósito de esto, ¿qué ha pensado usted para no llegar solo a la presidencia de la República respecto a listas de Senado y Cámara? Estamos haciendo y vamos a formalizar con una convocatoria nacional que en cada uno de los departamentos se constituye un comité voluntario, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, por la voluntad, por la libertad, que constituyan un comité en cada uno de los departamentos. Ese comité va a estar invitado a que escojan 3 candidatos a Senado de la República. Para nosotros aquí en el Comité Central escoger uno de los 3 que ellos manden, la mejor hoja de vida. Y ese comité y ese senador escogido, uno por departamento, va a escoger los candidatos a la Cámara de Representantes por cada uno de los departamentos. Yo creo que así nos vamos a equivocar menos, porque yo no puedo imponer candidatos a Senado y Cámara, por ejemplo, en el Quindío, en Armenia, cuando no conozco cómo son la gente representativa de Armenia. Me tocaría lo que me digan, y los que me llegan a mí son muy poquitos. Entonces lo mejor es preguntar. Cuando uno pregunta, las posibilidades de error se minimizan. Seguramente, como en toda la obra humana, va a haber colados que nos van a cambiar, que traicionan, pero vamos a minimizar eso. Y lo que queremos es vincular hasta donde se pueda mujeres, representantes de los gremios, del transporte, por ejemplo, de los ingenieros, de los médicos, de los profesores, de los deportistas, que son tan olvidados después de que hacen esas faenas tan importantes en las competencias mundiales, olímpicas, internacionales. Entonces, que cada uno de los gremios, la agricultura, todo lo que es la salud, todo lo que es la educación, que sea un matiz de gente que sepa temas que le duelen a Colombia y que pueden empezar a mejorar. Entonces esa invitación
aprovecho la invitación suya para hacérsela a todos los colombianos, es que constituyan comités en cada una de las ciudades, en cada uno de los departamentos, para que ese comité escojan 3 candidatos a Senado. Nosotros aquí, repito, escogemos uno, y ese uno, más el comité que ellos mismos hacen libremente, escogen los representantes a la Cámara. Y con eso vamos a armar las listas en los diferentes departamentos y en la lista general al Senado de la República. Les tengo una chiva. No me ha confirmado, pero estamos en conversaciones y creo no ser infidente ni imprudente con lo que les voy a decir. Estamos hablando con Catherine Jubinao que nos encabece la lista del Senado de la República. Sería para nosotros un honor que una mujer de las calidades, de la valentía de Catherine Jubinao, nos aportara su nombre para encabezar la lista de la Liga de Gobernantes Anticorrupción al Senado de la República. Bien, ingeniero, vamos ya para finalizar, aunque hay muchos temas por tratar, a hablar de algunas reformas. ¿Cómo sería una reforma a ese Congreso? ¿Cómo lo imagina usted? ¿Qué reformas le haría al actual Congreso? Mire, yo creo que más que reformar, porque si se pone usted a reformar en tan poquito espacio que tenemos, porque la posesión, en caso de que se ganara o gane el que gane, es el 7 de agosto. Entonces le queda septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 4 meses. Pero resulta que ese presupuesto, cuando usted reciba, ya lo hizo el que sale. O sea, eso viene, el gasto público. Usted no le quedan sino prácticamente 3 años. Si usted hace reformas que tenga que ver con la Constitución, son 2 años en esa lucha. Entonces le queda 1. Y hay unos que son por ley que se pueden hacer. Pero yo creo que lo que hay que hacer es un análisis, ¿cuál es el mal de Colombia? Y yo les pongo este ejemplo clarísimo, concreto. Supongamos que Alfonso, Dios no lo quiera, sale de aquí, de la oficina, y lo coge un carro allí. Y hay sangre. ¿Qué hace Alberto? Pide un taxi, o si tienen carro, lo llevan a una hospital, a una clínica, a un centro de salud, y lo meten por urgencias. ¿Y sabe qué hace el médico cuando lo ve que hay sangre? Le dice a todos los ayudantes o él mismo, estabilícelo, estabilícelo. ¿Qué es eso? Que no le salga sangre. Mientras que a usted le esté saliendo sangre, no lo pueden intervenir, porque es a la ciega lo que van a hacer. Entonces el médico se concentra en la estabilización del paciente. Una vez estabilizado, ordenan radiología, exámenes de sangre. Con esos exámenes que le hagan, más el análisis del médico, le hacen un diagnóstico, y con ese diagnóstico empiezan a intervenirlo, o no le pasó nada, o se le rompió el fémur, entonces enyesémoslo y váyase para la casa, o quédese aquí. Lo que haya que hacer, en el diagnóstico hacen el camino que tiene que recorrer el enfermo, el herido. Pues así es Colombia. Colombia le está sacando la sangre, que es la plata. Está anémico, está acabado, se robaron todo. Y entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Poner a hacer reforma? ¿O se pone a atender el que se puede salvar? ¿Cómo se salva Colombia? Recogiendo la posibilidad de que todos estos politiqueros, funcionarios públicos recomendados por ellos, vuelvo y repito, no todos, pero la mayoría, tienen chequera. Y si tienen chequera, están robando la plata. Y se preocupan por girar los robos. Entonces, si usted sigue dejándole la chequera
a toda esa tarde de ladrones, Colombia muere, no tiene salvación. Le pongo otro ejemplo. Esta semana, una emisora, Julio Sánchez, creo, hizo una publicación sobre un chanchullo de un contrato de 1.1 billones de pesos para poner internet, creo que en 7.000 escuelas. Se lo adjudicaron a una empresa que se llama Centros Poblados. No sé quiénes sean los dueños. Y, oh sorpresa, los asesores de Centros Poblados asesoran también a la ministra. O sea, los que estaban ganándose el contrato estaban por dentro del ministerio. ¿Qué asesoría podía hacer a favor de la comunidad ese contratista que tenía un contrato o tiene todavía un contrato de prestación de servicios de asesoría en ese tema? No asesoraba a la comunidad a través del ministerio, estaba asesorando, era el contratista que era el que le daba más plata y por debajo de cuerda. Es una mafia colombiana y eso que pasó esta semana va a seguir pasando, que tienen el régimen, son los que se roban toda la plata, están adentro y están afuera. ¿Quién los pone? Los políticos. Los políticos ponen también los de adentro y los de afuera. Entonces eso, como yo digo coloquialmente, si seguimos en eso, eso es como amarrar un gato con chorizos. Toca quitarle la chequera a los ladrones. La gente dirá, pero es que usted ¿cómo le quita la chequera? Pues quitándosela. ¿Sabe cómo le quita? Con un decreto ejecutivo que diga, a partir de la fecha, todos los ministerios, todo lo que sea gasto nacional, solamente se va a cubrir la nómina. El resto vamos a hacer una cosa, y yo de eso sí sé, llevo 50 años en eso, análisis de precios unitarios, tanto de materiales como de mano de obra, como de asesoría. A ver si esos análisis de precios unitarios no son abusivos en contra de los colombianos. Les cuento, cuando llegué a la alcaldía, los contratos de obra civil, todos tienen concreto de 3.000 libras. 3.000 libras, para los que no saben, es lo que resiste un concreto a la compresión por pulgada cuadrada. 3.000 libras de presión por pulgada cuadrada a la compresión. Bueno, muéstrenme a cómo están cobrando. 870.000 pesos metro cúbico los contratistas. ¿Y sabe cómo valía? A 280. Cobraban casi 4 veces. Así no resiste ninguna plata. ¿Sabe qué dice? Bájalos a 280. Y aceptaron con un compromiso que les pagara los 5 minutos de entregar la cuenta, porque les pagaban los 4 o 5 meses. Era cadenas, colas de pirigüeños. La plata se iba en sostener toda esa tanda de ladrones que extorsionaban a los contratistas. ¿Qué fue lo que pasó con eso? Bajamos los precios de la contratación de obra civil el 30%. Escuchen, colombianos, el 30%. Y eso que no podían pagar sino que en un mes, 2 meses. Mentiras. Pagamos en 5 minutos, a veces en menos. ¿Qué es pagar? Que el tesorero reciba la cuenta. Ya viene auditada por el interventor, el supervisor, todo. ¿Qué es este proyecto? Construcción escuela tal barrio, El Porvenir. ¿Cuánto es el presupuesto? 1.000 millones. ¿Cuánto vale la cuenta? 200. Entonces 1.000 menos 200, saldo 800. Y espicho un botón y ya quedó paga. El Congreso de la República nunca se va a autorreformar. La reforma al Congreso debe venir por otras vías, porque nunca ha habido un acto legislativo tramitado por el Congreso que reforme muchísimas cosas que los colombianos quieren reformar del Congreso.
Pasemos entonces, ingeniero, a hablar de algo que los colombianos en esta época, en este último año, a raíz de la explosión social, se dio cuenta. Me refiero a los organismos de control, que hay que colocarlos entre comillas, que son la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Los colombianos, a raíz de esta crisis, cuando corrían angustiados a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Defensoría del Pueblo, se dieron cuenta que el procurador no procura, ni el contralor controla, ni el defensor defiende al pueblo, sino defiende al régimen. O sea, se dieron cuenta de algo muy sencillo, y es que estos organismos no son de control, sino son organismos de bolsillo. ¿Qué hay que hacer en el caso que usted sea elegido presidente con esos organismos de control? Mire, eso es facilísimo. Yo tuve aquí Contraloría y aquí en chiquitico, pero ya tengo la experiencia. Entonces, mire, eso no se van a reformar. Para poder reformar eso, toca reformar la Constitución. Y eso son 2 años, dándole manivela a eso. Mientras tanto, se roban todo. Entonces, para mí, el programa es hacer una cimentación de Colombia para volverla viable en el mediano y en el largo plazo. Usted, Alberto, sin cimentación, el edificio se cae. Eso es lo que están haciendo los políticos, que no hacen cimentación. Nada, ellos no hacen nada, ellos lo que hacen es contratos, y entre más leoninos, más plata ganan y no les importa nada. Entonces, examinemos quién elige al procurador. Resulta que el procurador es un candidato del presidente de la República, otro candidato del Consejo de Estado y otro candidato de la Corte Suprema de Justicia. Esos 3 candidatos se mandan esa terna al Senado, y el Senado de la República escoge al procurador. Pero ¿sabe cómo es la elección? Los 3, miren, colombianos, los 3 que están aspirando, que quedaron dentro de la terna, que van al Senado, se llevan la nómina. Tiene 10.000 cargos la Procuraduría y 1.200.000.000.000 de presupuesto, carros, choferes, camionetas, revólveres, pitos, lujos, despilfarros, de todo. Y los 3 candidatos hablan con los jefes de bancada en el Senado y le dicen: señor jefe de bancada, por ejemplo, de Cambio Radical, que era Richard Aguilar, hoy preso por ladrón, por atracador, aquí se robó el estadio, hizo hasta para vender, duraron 7 años y medio para ver una suma. Entonces se van: hola Richard, si usted vota por mí, ¿qué quiere esto? Si usted vota por mí, entonces yo quiero 10 cargos de 35 millones, 10 cargos de 25, otros 10 de 20, otros 10 de 15 y 50 asesorías de 25 millones. Si me da eso para yo repartir aquí, yo voto por ustedes con la bancada mía. Así es que eligen. Entonces, si eligen así, ¿cómo va a procurar el procurador? Que es el jefe de la justicia disciplinaria. Así es que lo eligen. Entonces, colombianos, ¿cómo pretendemos que cambie Colombia si las elecciones a esas altísimas dignidades que tienen una nación con los nacionales los eligen esa punta de sobornos burocráticos y contratos de asesoría? ¿Cómo se eligen? Todos así. Lo elige la política, y la política no está pensando en defender los intereses de los colombianos. Y por eso, Alberto y Alfonso, y todos los colombianos que me están escuchando, es que esas acciones delincuenciales han producido un éxodo de más o menos 22 millones de colombianos aguantando hambre. Eso va a seguir. Escuchen, colombianos, ustedes
que les ha tocado duro y que seguramente algunos están vendiendo en la calle, venden en el semáforo, les ha tocado meterse a pequeños delitos, a robarse en un celular. No estoy avalando el robo, sino prácticamente obligados por la situación de hambre que tienen. Si siguen votando por esos ladrones, no se quejen, porque a ustedes les va a ir muy mal, a sus hijos les va a ir peor, y a sus nietos yo no sé si van a existir después de que se consolide toda esta hambruna que se ve venir. Miren, excúsenme, yo les quiero comentar que en la campaña a la alcaldía me llamó la revista Credencial, Alberto, Sí. y me dijo de que quién era el culpable de la inseguridad, el culpable del hambre, de la desigualdad, el culpable de que no hay empleo, el culpable de todos los males que tiene Colombia. Y entonces la gente empieza a echarle la culpa a la consecuencia. La consecuencia es esa, pero ¿cuál es la causa? Y le contesté, le voy a leer 3 renglones nomás. Esto no lo publicaron, no lo publicaron. Esto fue de agosto del 2015. Y dice que la inseguridad, la falta de trabajo, la mala educación, que no hay becas, la falta de la mala salud, es una consecuencia fruto del manejo corrupto que están dando los gobernantes, llámese alcaldes, gobernadores y presidentes de la República, a los dineros recaudados de los impuestos. Por lo tanto, y desde este punto de vista, lo que se debe atacar no es la inseguridad, que generalmente se hace de una manera represiva, llevando a la cárcel a quienes cometen delitos, que en la mayoría de los casos son personas de los estratos más bajos de la sociedad. Oigan esto, mi opinión, y yo sé que la comparten mucho, a quienes se les deben llevar a la cárcel es a los corruptos, que son quienes generan. Los colombianos estamos acostumbrados a atacar consecuencias y no causas. Por esta razón, los políticos corruptos continúan gobernando con actitudes propias de la delincuencia, destruyendo la democracia y la convivencia ciudadana. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Entonces atacan el que se roba la gallina, se robó el celular, sí está bien. Y el gobernador Richard Aguilar, 7 años y medio para hacer una suma, se robó el refuerzo estructural del estadio. Todo el mundo sabía. Metieron allá a la secretaria de infraestructura y al marido que también lo metían ahí, lo tenían metido a la cárcel. Y Richard moviendo palancas y entregando seguramente plata, haciendo sobornos, engañando pendejos. No le pasaba nada hasta la semana pasada. Ya no pudieron detener eso más.